En este vídeo analizaremos algunos aspectos de cálculo infinitesimal a través del estudio de la función que aparece en pantalla, una función, por lo visto, definida a trozos. Para dicha función nos propondremos hallar su dominio y sus puntos de cortes con los ejes, analizar la continuidad y la derivabilidad de f, estudiar sus intervalos de crecimiento y convexidad, así como los extremos y los puntos de inflexión. A la vez, dibujaremos de forma aproximada la gráfica de la función, calcularemos el área encerrada por la función y el intervalo 0,4 y, finalmente, calcularemos el volumen de revolución alrededor del eje X en el mismo intervalo 0,4. Como ya se ha comentado, se trata de una función racional fraccionaria definida a trozos. Su dominio son todos los puntos de la recta real menos los puntos que anulan el denominador. Por lo que concierne a la intersección de la función con el eje X, hay que resolver la ecuación f de x igual a 0, mientras que el punto 0 f de 0 pertenece al eje Y. Por otra parte, por lo que concierne a las asíntotas, tendremos que analizar el comportamiento del límite de la función en el tono del infinito, tanto positivo como negativo, y además tendremos que analizar el comportamiento de la función para x igual a 1 y x igual a menos 1 medios, que, como veremos, son los puntos críticos que anulan el denominador. Por lo que concierne a la continuidad, aunque el punto x igual a 1 anula el denominador, este pertenece al dominio de la función. Por consiguiente, hay que analizar el comportamiento en torno de x igual a 1 para comprobar si la función es o no continua. Con el objetivo de argumentar lo que acabamos de comentar, utilicemos el programa Maxima y introduzcamos la función definida por trozos a través del comando if. Calculamos el dominio de f, para lo cual necesitamos calcular los ceros del denominador. Para ello, utilizamos el comando solve, que resuelve la ecuación correspondiente, es decir, la ecuación 4x al cubo menos 3x menos 1 igual a 0. De esta forma, podemos comprobar que los ceros del denominador son x igual a 1 y x igual a menos 1 medio, como habíamos comentado anteriormente. Pero, al ser f de 1 igual a menos 1 tercio, el único punto que no pertenece al dominio de la función es x igual a menos 1 medio. Por lo que concierne al cálculo del corte de la función con el eje OX, resolvamos la ecuación f de x igual a 0. La solución es el punto 2. De la misma forma, para el cálculo del corte con el eje Y, evaluemos la función en el punto 0, obteniendo f de 0 igual a menos 2. Por lo que concierne a las asíntotas verticales y contemporáneamente a la continuidad de la función, analicemos el comportamiento de la misma en el entorno de x igual a 1 y x igual a menos 1 medio. Utilizando el comando limit, obtenemos que el límite izquierdo minus de la función para x que tiende a 1 vale 1 tercio, y de la misma forma el límite derecho plus de la función es igual a 1 tercio. Es decir, la función es continua debido a que su límite derecho y su límite izquierdo coinciden con el valor de la misma función. En relación al comportamiento de la función para x igual a menos 1 medio, podemos observar que el límite izquierdo para x igual a menos 1 medio diverge a infinito, y de la misma forma el límite derecho diverge a infinito. Por consiguiente, menos 1 medio es una asíntota vertical. Por otra parte, por lo que concierne a las asíntotas horizontales, hay que analizar el comportamiento de la función en el entorno de más infinito y menos infinito. Utilizando una vez más el comando limit, obtenemos que f de x cuando x diverge a menos infinito es igual a 1 medio. De la misma forma, cuando x diverge a más infinito, indicado con inf, esta converge a 1 medio.
Es decir, y igual a 1/2 es una asíntota horizontal para la función. En definitiva, la función tiene una asíntota vertical para x igual a menos 1/2, mientras que x igual a 1 es, como visto, un punto de continuidad. Por consiguiente, es lógico preguntarnos si el punto x igual a 1 también es un punto de diferenciabilidad para la función. Con el objetivo de analizar la diferenciabilidad, tenemos que estudiar el cociente incremental de la misma función, es decir, el límite por x que tiende a 1 de f de x menos f de 1 partido por x menos 1. Una vez más, utilicemos el programa Máxima para el cálculo de este límite. Introduzcamos el comando limit y analicemos el comportamiento del límite del cociente incremental para x igual a 1 tanto por la izquierda como por la derecha. El valor correspondiente es, en ambos casos, 5 entre 9, lo que nos indica que la función es diferenciable en el punto x igual a 1 y que además su tangente en dicho punto tiene pendiente 5 entre 9.